Bueno, buenas noches, el Señor le bendiga. Agradecidos al Señor que podemos vernos durante este tiempo en el medio de la semana, recordando la bondad del Señor y agradeciéndole a Él por su misericordia. En este día, como yo lo había ya anunciado el pasado domingo, tenemos la visita de nuestro hermano pastor, Rubén Rodríguez, de la Iglesia Bautista Misionera en Bélgica. Él estará dirigiendo un tiempo de enseñanza basado en Efesios capítulo 2, y ya pronto pues él se estará dirigiendo a nosotros y se presentará un poco más. Bueno, estamos agradecidos por Rubén, por su vida, porque está disponible en el día de hoy. Esperamos que no sea la primera, y que en otras ocasiones también pueda estar con nosotros compartiendo la palabra del Señor. Así que lo que vamos a hacer hoy es, luego de que nuestro hermano Pastor Rubén nos dé esa exposición de la palabra del Señor, estaremos reflexionando un poco acerca de cómo lo que nos habla nuestro hermano pastor se une o se integra con nuestra clase de los miércoles. Usted recordará que estamos estudiando el tema durante estos pasados miércoles, llevamos cerca de 2 meses haciendo eso. Estamos estudiando el tema de lo que es una iglesia según el diseño del Nuevo Testamento, siendo una iglesia o viviendo como una iglesia según el diseño de Dios, que es el título principalmente de la clase. Así que hemos estado viendo algunas verdades, hemos tocado algunas verdades incluso del libro de los Efesios, y hoy yo quiero que usted abra su corazón y sus oídos, porque prácticamente es el fundamento lo que vamos a ver. Una descripción del Evangelio que nos ayuda como fundamento para hacer la iglesia según el diseño de Dios. Nosotros no podemos ser una iglesia según el diseño de Dios si no estamos fundamentados en el Evangelio, si no conocemos el Evangelio. Así que abra su corazón y su oído esta noche para la exposición de la palabra, y luego, como les dije, que el hermano pastor culmine su exposición. Tendremos un tiempo breve haciendo algunas anotaciones y apuntes de conexión con nuestra clase de los miércoles, y si usted tiene también alguna pregunta de la enseñanza que se dio, pues también la puede traer en esta noche, o alguna interrogante, algún comentario que usted quiera en el contexto de la clase, en la segunda parte, que usted quiera traer. Luego, entonces, tendremos nuestro tiempo acostumbrado de oración. Así que al final terminaremos con nuestro tiempo acostumbrado de oración. Al pastor Rubén lo conozco hace varios años ya, especialmente tuvimos juntos un programa de capacitación de plantadores de iglesia hace unos años, y dentro de tantas cosas que nos unen, a ti te une a uno lo une como pastor, a un hermano pastor, el Evangelio y la verdad del Evangelio, y lo que predicamos y lo que hacemos. Pero de tantas cosas que nos une, también nos une el amor a la lectura, a los libros de sana doctrina. Así que ahí tiene otra persona, y si quiere hacerle preguntas sobre buenos libros, él gustosamente también le puede responder. Así que, mi hermano, acompáñame en oración. Ya nuestras instrucciones, bienvenida en general, acompáñame en oración para comenzar con el tiempo que tendremos en la noche de hoy. Oramos. Padre, gracias, Señor. Señor, nos dirigimos delante de tu presencia por los méritos de tu Hijo Jesucristo, agradeciéndote por tus bondades, por tu misericordia. Gracias porque podemos llegar hasta aquí este día, Señor. Gracias por cada hermano que está con nosotros hoy. Mira aquel que no pudo llegar por alguna razón de enfermedad o alguna otra razón, sé también con ellos, Señor. Mira aquellos que nos están viendo a través de esta transmisión, bendícele también donde quiera que estén, y te pedimos que de acuerdo a tu voluntad ellos pronto también puedan unirse y estar aquí con nosotros. Señor, gracias te damos por esta oportunidad, por el pastor Rubén y la enseñanza que traerá en esta noche. Abre nuestros corazones, dirígenos a través de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sea aplicando cada verdad que se ponga en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias por cada hermano que llegó hasta aquí en el día de hoy, Señor. A ti te agradecemos, te damos toda la gloria, y en el nombre de Jesús, nosotros te lo hemos pedido todo, te damos gracias. Amén. Pastor.
Bien, hermano, que se les bendiga a todos en esta noche. Una bendición compartir con ustedes en esta ocasión. Mi esposa no se encuentra y tal vez en un futuro podamos volver a compartir ya con ella y con mis hijos. Pero mi esposa se llama Rebeca, para que conozcan un poco, ¿verdad?, sobre mí y mi familia. Tenemos 2 hijos. Tenemos a Ela, que tiene 11 años. Y tenemos un nene pequeñito, se llama Miguel, que tiene 5 años. Así que la razón, para explicar un poquito, la razón por la que estamos haciendo esto, yo estoy estudiando maestría en el seminario de Midwestern y ahora mismo estoy tomando la segunda clase de predicación. Y uno de los trabajos que tenemos que hacer para la clase de predicación es predicar un mensaje de Efesios 2, 1 al 10, de 15 minutos. Y aclaro que son 15 minutos porque van a ser más o menos 15 minutos y eso es un poco corto a lo que estamos acostumbrados para una predicación, pero cuando noten que es corto es porque es para una clase. Pero sin embargo les voy a pedir por favor, esto es un mensaje que está preparado para que pueda ser de edificación para nosotros. No estamos pensando principalmente en la clase. Estamos pensando en que sea un mensaje a través del cual nosotros podamos ser en esta noche bendecidos, podamos ser edificados por la palabra de Dios. Así que yo voy a tratar de olvidarme de que tengo una clase, aunque tengo que tener en mente los 15 minutos. Y les voy a pedir a ustedes también que por favor se traten de olvidar de la clase y prestemos la atención a la palabra del Señor en esta noche. Antes de comenzar, pueden ir buscando ahí, vamos a estar leyendo en Efesios 2, versículos 1 al 10. Como comentó el pastor Gil, tuve el privilegio de conocerle cuando tomamos el programa de residencia. Estuvimos viajando allá desde agosto hasta diciembre del año 2019. Y allí pude conocerle, tuvimos unas excelentes conversaciones por el camino, de teología, de historia de la iglesia, de diferentes temas. Y entonces ahí yo me entero que el pastor Gil, antes de yo llegar a la iglesia en Bélgica, él era uno de los jóvenes de la iglesia en Bélgica. Y entonces iba a los campamentos a los que yo iba también, y entonces él conocía a mi hermano que tocaba guitarra en los campamentos. Entonces había una serie de cosas que después pensando, a lo mejor estábamos los dos en el campamento y no nos dimos cuenta, y nos dimos a conocer más adelante. Pero realmente ha sido una bendición el poder conocerle. Yo necesito una ayuda de ustedes con relación al tiempo, y es alguien que por favor me pueda avisar cuando que pueda calcular 15 minutos. Los 15 minutos comienzan, yo voy a leer el texto, voy a orar y después que yo ore, comienzan los 15 minutos. Necesito a alguien que me pueda avisar cuando quedan 3 minutos. ¿Hay alguien que me pueda avisar, que pueda llevar el tiempo y que me pueda dar esa ayuda? Para saber, ok, allá la hermana. Muchas gracias. Vamos entonces, hermanos, a leer Efesios 2, versículos 1 al versículo 10, y luego entonces oramos. Dice así la palabra de Dios. Efesios 2, 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar en esta noche y pedir la bendición del Señor.
Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por la oportunidad que nos das de poder estar aquí reunidos para poder escuchar tu palabra, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que mientras tu palabra es predicada, que seas tú, Señor, sea tu Santo Espíritu, preparando, Señor, nuestras mentes, preparando nuestros corazones para recibir tu palabra en esta noche, Señor. Para recibirla con un corazón dócil, con un corazón humilde, para creerla, para ponerla por obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos. Pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a estar predicando en esta noche, titulado este mensaje, la maravillosa gracia de Dios. La maravillosa gracia de Dios. Y antes de entrar al pasaje, Efesios 2, versículos 1 al 10, vamos a dar un poco de trasfondo acerca del libro de Efesios, de la epístola a los Efesios. El tema de la epístola es la manifestación de la gloria de Dios en la iglesia. Y podemos dividir esta epístola en dos partes. Los capítulos 1 al 3 muestran que Dios manifiesta su gloria en la iglesia, salvando pecadores por gracia. Y luego los capítulos 4 al 6 nos muestran que Dios manifiesta su gloria en la iglesia, creando una comunidad cuya unidad y amor apunten al poder y la sabiduría de Dios como única explicación posible. La iglesia es un solo cuerpo, un solo hombre, una sola familia que se compone de judíos y de gentiles, personas que naturalmente tenían hostilidad entre ellos. Sin embargo, Dios crea entonces de ambos pueblos, crea uno solo, de manera que la unidad que se pudiera ver, el amor que se pudiera ver en ese solo cuerpo compuesto de judíos y gentiles, tuviera como única explicación el poder y la sabiduría de Dios. Y que de esa manera la gloria de Dios fuera manifestada en la iglesia. Antes de ir al capítulo 2, nos va a ayudar a dar un breve repaso del capítulo 1. ¿Y qué vemos en el capítulo 1? Los versículos 1 al 14 nos enseñan que nuestra salvación fue planificada por Dios desde antes de la fundación del mundo para que su gloria y su gracia fueran alabadas. Note conmigo rápidamente el capítulo 1 en el versículo 6. Y note esta idea que se va repitiendo en el capítulo 1. Versículo 5, 1:5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora note esto: para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que esa salvación es para que su gracia sea alabada. Ahora, salten el versículo 12 y vemos la misma idea. 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y ahora salta el verso 14, donde leemos que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, y nuevamente por tercera vez para alabanza de su gloria. Así que esta idea se va repitiendo en el capítulo 1, que somos salvos para alabanza de su gloria, para que su gloria sea alabada. Los versículos 15 al 23, en estos versos entonces el apóstol Pablo expresa que él oraba por los efesios, pidiendo que ellos comprendieran la gran esperanza y las riquezas espirituales que tenían en Cristo y el gran poder de Dios que opera en nosotros para cumplir ese propósito. Habiendo entonces el apóstol Pablo mostrado que nuestra salvación es para la alabanza de su gracia, y habiendo mencionado que oraba para que ellos pudieran comprender la salvación maravillosa que tenían en Cristo, entonces ahora llegamos a Efesios capítulo 2. ¿Y qué vemos? Que el apóstol Pablo se propone hablar de esa gracia maravillosa. Sin embargo, antes de hablar de la salvación de los efesios, comienza hablando de cómo ellos estaban espiritualmente antes de estar en Cristo. Así que en primer lugar, vamos a ver en esta noche que estábamos, al igual que los efesios, esto nos aplica a nosotros también, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Nota el versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, y no te dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y nota los próximos versos,
que al estar muertos en delitos y pecados, estábamos bajo el control de Satanás, bajo el control del mundo y bajo el control de la carne. Dice el versículo 2, en los cuales, o sea, en esos delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y nota lo que dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era entonces, hermanos, nuestra condición espiritual antes de estar en Cristo. Estábamos muertos espiritualmente, bajo el control de Satanás, de la carne y del mundo. Y no solamente estábamos muertos, mis hermanos, sino que el apóstol Pablo está diciendo que no hay nada que nosotros podíamos hacer en aquel momento para cambiar nuestra condición espiritual. Éramos esclavos del pecado, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo a Satanás, siguiendo los placeres de nuestra carne, muertos en pecados, y no había nada que nosotros pudiéramos hacer para cambiar esa realidad. ¿Por qué? Porque nosotros, mis hermanos, no podemos cambiar nuestra naturaleza. Si pensamos, por ejemplo, piensa en un león y piensa en un buey. Cada uno de estos animales tiene una naturaleza específica. Y el león tiene una naturaleza que le hace comportarse como un león. Y el buey tiene una naturaleza que le hace comportarse como un buey. El león va a escoger la carne para comer. El buey va a escoger la paja. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en su naturaleza. Pensamos en un árbol de manzanas. Y ese árbol tiene unas propiedades que conforme a su naturaleza va a dar ese fruto. ¿Puede el león cambiar su naturaleza para no ser un león? ¿Puede el buey cambiar su naturaleza para no ser buey? ¿Puede un árbol de manzana cambiar su naturaleza para no dar manzanas, sino dar otro fruto? Por supuesto que no. De la misma manera, estábamos muertos en pecados y no había nada que nosotros pudiéramos hacer para cambiar nuestra naturaleza de mortandad y de amor al pecado. Esa era la condición en la que nosotros nos encontrábamos. Entonces, primero, habiendo el apóstol Pablo mostrado nuestra miserable condición de mortandad espiritual, ahora en segundo lugar explica que nuestra salvación fue únicamente por gracia. Nota el versículo 4 lo que dice, pero Dios. Y aquí, mis hermanos, tenemos el pero más maravilloso, el pero más glorioso en toda la Escritura. Estábamos muertos en delitos y pecados, sin nosotros poder hacer nada para cambiar esa realidad. Y entonces dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que por la gracia de Dios nosotros fuimos resucitados con Cristo. Cuando estábamos muertos, fuimos resucitados por su gracia, por su amor. Y fuimos, de acuerdo al versículo 6, sentados en los lugares celestiales con Cristo. Nuestra salvación entonces, mis hermanos, no fue otra cosa sino una resurrección espiritual. Fue una resurrección espiritual porque está diciendo el pasaje que Dios, cuando estábamos muertos en el versículo 5, Dios nos dio, ¿qué? Nos dio vida juntamente con Cristo. Esta gracia, mis hermanos, es soberana. Significa que Dios la hace y opera en quien Él quiere, cuando Él quiere. Dios fue soltándole soga, por decirlo así, el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Antes de convertirse. Y él perseguía a la iglesia y estaba allí un día camino a Damasco y Dios le está soltando soga.
Pero cuando llegó el momento de Dios llamarlo eficazmente, entonces Dios dijo, ahora me toca a mí, ¿y quién pudo más? ¿Dios o Pablo? Dios pudo más. Y así pasó un día con nosotros. Yo recuerdo, yo crecí escuchando el Evangelio de mi mamá en la iglesia, por muchos años escuchando el Evangelio, pero no lo creía. Sin embargo, un día, a mis 16 años, me invitaron a la iglesia y yo fui a la iglesia y allí yo escuché el mensaje que yo había escuchado en muchas otras ocasiones. Y yo no tenía intención de convertirme al Señor, yo no tenía intención de responder al Evangelio, yo simplemente dije, yo voy allí para compartir con mi mamá un ratito, ver a los hermanos, y sigo con mi vida y sigo con mis planes. Y escuché el mismo mensaje que siempre había escuchado, pero algo diferente ocurrió. Esa gracia soberana de Dios me alcanzó. Y esta gracia, mis hermanos, no solamente es soberana, porque Dios la da a quien quiere, cuando quiere, sino que es una gracia que es eficaz. ¿Qué significa eficaz? Que logra el resultado, que logra aquello para lo cual para lo que Dios se propone hacer con ella. O sea que no es Dios tratando de salvar, no es Dios de manos atadas, queriendo salvar al pecador, pero no pudiendo hacerlo porque depende de que el pecador ponga su fe en Cristo. Y vamos a ver algo de eso más adelante. Sino que esta es una gracia que es eficaz. Por lo tanto, cuando Dios decide de manera soberana que un muerto venga a la vida, Dios lo obra por medio del Evangelio y por medio de su Espíritu Santo. Y aquella noche yo pasé de muerte a vida por la predicación del Evangelio y por la obra interna, por esa gracia soberana y eficaz. De manera, mis hermanos, y cuál es el propósito de todo esto, noten el verso 7 y recordando lo que vimos ya en el capítulo 1. ¿Qué dice el verso 7? ¿Por qué Dios hace esto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Capítulo 1, ¿recuerda? Nos escogió, nos predestinó para la alabanza de la gloria de su gracia, para que su gloria sea alabada. Así que por esta salvación que nosotros hemos recibido por pura gracia, por esa gracia que es soberana y que es eficaz, mis hermanos, por esta gracia entonces nosotros estaremos alabando al Señor por los siglos de los siglos, a aquel que nos salvó de nuestros pecados. Pero alguien pudiera pensar, bueno, pero yo tuve fe. Habiendo explicado que cuando éramos cadáveres espirituales, su gracia eficaz nos vivificó, ahora el apóstol se detiene a explicar la relación de la fe y las obras con la salvación por gracia. Así que en tercer lugar, note que nuestra fe y nuestras obras no son el fundamento de nuestra salvación. ¿Somos salvos por medio de la fe? Sí. Pero note lo que dice el verso 8, porque por gracia sois salvos. ¿Cuál es el fundamento de nuestra salvación? Es la gracia de Dios. Y dice, por medio de la fe. Pero para que no pensemos que la salvación es nosotros cooperando con Dios, note lo que dice el apóstol Pablo, y esto, o sea, la fe, la salvación y la fe, y esto no de vosotros, pues es que dice, es un don de Dios. O sea, que la fe que yo pongo en Cristo para salvación, aún esa misma fe es una fe que se me da como un regalo para que yo pueda depositar y poner mi confianza en Cristo. Filipenses 1:29 dice que se nos ha concedido no solo que creamos en Cristo, sino que padezcamos por Él. Y que el siervo de Dios debe ser manso, debe correr con mansedumbre. Dice, por si quizá Dios les conceda a ellos que se arrepientan. O sea que es Dios quien otorga la fe, es Dios quien otorga el arrepentimiento. De igual manera, la salvación no es por obras, versículo 9, para que nadie se gloríe. Entonces, de la manera como Dios lo ha diseñado, no hay ninguna clase de gloria para el hombre, ni por la fe, ni por las obras. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Y mira el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
¿Podemos jactarnos de nuestras buenas obras? No. No, ¿por qué? Porque aún las buenas obras que hacemos después de estar en Cristo, esas buenas obras también son por gracia. Y fueron preparadas por Dios de antemano para que nosotros pudiéramos andar en ellas. Así que, mis hermanos, ¿qué hemos visto? Estábamos muertos en nuestros pecados en primer lugar. En segundo lugar, Dios nos dio vida espiritual por gracia. Y en tercer lugar, nuestra fe y nuestras obras no hacen que la gracia de Dios sea eficaz, sino que es la gracia de Dios la que hace posible ambas, la fe y las obras. Y esto nos muestra que no hay ningún espacio para la jactancia en nuestra salvación. Y aquí podemos entender mejor las palabras de Jonás cuando estando en el vientre del pez dijo: la salvación es de Jehová. No es que Él la empiece y nosotros la continuamos. No es que Él hace una parte y nosotros hacemos la otra. Es que la salvación de principio a fin es obra de Jehová. Y esto debe producir, mis hermanos, en nosotros gratitud y un corazón que se desborde en alabanza a nuestro gran Dios. Que cuando tú no le amabas, Él te buscó. Que cuando tú no querías saber de Él, su gracia soberana y eficaz te dio vida. Y al darte vida, tus ojos fueron abiertos para que vieras tu condición de pecado, para que vieras la hermosura de Cristo, y aún se te dio la fe para que pudieras confiar en Él. Por la eternidad, seremos parte de esa innumerable congregación de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que vestidos de ropas blancas, alabará y exaltará por los siglos la gloriosa gracia de aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que aquí el apóstol Pablo, mis hermanos, nos relata que la gracia de Dios es mucho mayor de lo que tal vez nosotros pensábamos, para que de esa manera, mis hermanos, podamos estar agradecidos y realmente decir: el Señor no me salvó porque yo era bueno, no fue porque yo supe cooperar con la gracia de Dios. Yo estaba muerto y Él me dio vida. Y por causa de esa vida, desde ahora estamos agradecidos, le alabamos, y esa alabanza, mis hermanos, continuará en su reino eterno por los siglos de los siglos. Vamos a orar en esta noche, mis hermanos, meditando y dando gracias al Señor por esta gran salvación y alabando su gracia. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche, meditando en esta gracia eficaz, en esta gracia soberana, en esta gracia poderosa que nos alcanzó. Gracias, Señor, que tenemos en ti un Dios poderoso, que no está de manos atadas por nuestra incredulidad, sino un Dios que tiene todo poder, y que un día, Señor, tú venciste nuestra incredulidad. Gracias te damos, Señor. Estamos agradecidos por esa salvación que nos has dado. Y alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Agradecido, mis hermanos, agradecemos al pastor Rubén por dirigirnos en esa enseñanza de Efesios capítulo 2. Qué buen recordatorio. Constantemente, mi hermano, nosotros debemos recordar esa gran verdad. Martín Lutero decía: yo me tengo que recordar el Evangelio todos los días, porque todos los días se me olvida. Todos los días se nos olvida esa gracia maravillosa de Dios, lo que Dios hizo en la cruz. Y qué gozo, mi hermano, que tengamos, aunque sea un breve tiempo, un buen recordatorio. Fue una explicación lo que tuvimos aquí de lo que es el Evangelio en 15 minutos. Y qué bueno que podamos recordar constantemente esa gran verdad, que cuando nosotros estamos muertos, sin esperanza, sin alternativa, eso es un énfasis. El pastor lo decía, que el apóstol Pablo lo establecía. Es un énfasis que el apóstol señala, no solamente en esta carta, sino en todo el Nuevo Testamento. Nosotros no teníamos esperanza alguna para salvarnos, a menos que hubiera sido una intervención de Dios. Como lo explicó en alguna ocasión un teólogo, tratando de explicar esta verdad, decía lo siguiente: oye,
esto es como si nosotros estuviéramos hundidos en lo profundo del mar, ya muertos siendo un cadáver. Y de allá nos sacó Dios, para darnos una vida, para darnos una esperanza. No era simplemente que usted se está ahogando y que usted desde allí clamaba y decía auxilio a ver si alguien en el cielo lo escuchaba. No, mi hermano, lo que dice la Biblia es que usted estaba muerto. Y un muerto no tiene oportunidad de él mismo realizar algo. Es simplemente por obra de Dios que usted y yo somos salvos. Por eso Pablo llega a decir ahí, no es por obra, para que nadie se gloríe. No hay gloria humana en la salvación tan grande que ha hecho Dios. Así que, ¿cómo nosotros podemos responder a una salvación tan grande? El hermano nos decía que esa carta a los Efesios está dividida en secciones, dos secciones principales. Usted lo escuchó en su introducción. Y algo que resaltaba en la enseñanza era esta idea de que Dios, a través de Pablo, le estaba recordando a la iglesia su fundamento. Le estaba recordando a la iglesia quiénes son ellos. Le estaba recordando a la iglesia que ellos no podían vivir una vida de iglesia si no conocían lo que Cristo había hecho con ellos en la cruz. Porque es luego de ellos conocer que Dios los perdonó y que Dios los amó, que Pablo al final del libro le dice: ámense como los amó Cristo, perdónense como los perdonó Cristo. Es como si Pablo estuviera regresando constantemente a la cruz, al Evangelio, y diciéndole a los hermanos en Efesios: vivan la iglesia, vivan la vida de la iglesia, vivan sus vidas a la luz de este evento, a la luz de la cruz. La tentación más grande del creyente, la tentación que tiene todos los días, es desviarse de eso. Es intentar vivir nuestras vidas, es intentar ser la iglesia, pero lejos de ese evento de la cruz, lejos de ese evento glorioso que se nos mostró en esta noche, que es el Evangelio. Sin embargo, nosotros estos últimos miércoles hemos estado estudiando este tema de lo que es viviendo como iglesia, y hemos estado viendo algunas cosas. Parte de lo último que veíamos partía del mismo libro de los Efesios, donde veíamos el diseño de Dios. Dios diseña la iglesia, equipa pastores, equipa líderes, les da una responsabilidad, pero también a los miembros, para que juntos nos edifiquemos en amor y crezcamos en un solo cuerpo. El miércoles que viene, con la ayuda del Señor, nosotros continuaremos la segunda parte de lo que ha sido este discipulado, viviendo como iglesia. Y continuaremos viendo varias verdades de lo que eso implica. Pero lo más importante, mi hermano, es que usted recuerde este fundamento que recordamos hoy. Porque si nosotros simplemente queremos hacer cosas y decir: oye, pues para hacer la iglesia tal tenemos que hacer esto, tengo que hacer lo otro, podemos estar tentados en caer en lo que se conoce como el legalismo, intentando nosotros, por obra, tratando de ganar el cielo por obra, tratando de mostrar nuestra propia gloria o nuestras propias méritos. Al final de cuentas, ese verso 9 y 8 del capítulo 2 de Efesios que se nos enseñó hoy, nos recuerdan que no es por obra, para que nadie se gloríe. Así que, mi hermano, continuemos recordando esta enseñanza. A mí siempre me ha llamado la atención, y con esto termino esta parte. Siempre me ha llamado la atención ese pasaje que predicó el hermano de Efesios capítulo 2, esa última sección, cuando pareciera algo contradictorio si tú lo ves de inicio, pero no lo es. Cuando allá en Efesios capítulo 2, el verso 9 dice: no por obras, pero el verso 10 dice que fuiste salvado para buenas obras. No fuiste salvado por obras, pero fuiste salvado para buenas obras, para vivir, para mostrar a través de tu vida la obra que Dios ha hecho en tu vida. A través de la iglesia hoy se muestra al mundo la obra que Dios ha hecho en nosotros. Así que, mi hermano, continúe meditando. Le invito a que usted continúe meditando en esas verdades del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche queremos entonces orar al Señor, presentarnos como de costumbre en este tiempo de oración congregacional, miércoles tras miércoles, presentar algunas peticiones al Señor en la noche de hoy. Yo quiero que le demos lectura a un salmo,
al Salmo 103 y luego tengamos ese tiempo de oración. También queremos reconocer entre nosotros el pastor Víctor Morales de la Iglesia Bautista Mesías en Juanadías, que está con nosotros hoy, una bendición tenerlo también. Él fue parte del proceso de ayuda para Joaquín, nuestro hermano Joaquín, que usted sabe que hace poco pues, se le pudo trabajar con el árbol. Él es el que está encargado de parte de esos grupos allá en San Relief, y que se encarga siempre de estar pendiente a las iglesias, y estamos bien agradecidos por su ayuda también con nosotros. Así que qué gozo tenerlo también hoy aquí. Mi hermano, dice el Salmo 103, para entonces prepararnos en oración, tener esta segunda parte breve de presentar congregacionalmente nuestras peticiones al Señor. Dice el Salmo 103 de la siguiente manera: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus mandamientos, de su beneficio, perdón. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derechos a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. En el verso 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y esa misericordia, qué gozo que usted la experimenta día a día. En este tiempo de oración, como acostumbramos a hacer, vamos a comenzar con una oración de agradecimiento al Señor, agradeciéndole por sus peticiones ya contestadas, pero agradeciéndole también por esa misericordia que es nueva cada mañana, esa misericordia que lo acompaña a usted en todo momento. Así que vamos a hacer esa oración de inicio, pero también quiero compartir las peticiones que ya nos han llegado de algunos de nuestros hermanos. Hoy en las peticiones por enfermedad estaremos orando por Gerardo y Ruth, por Evelyn Rodríguez y Jocelyn Delgado. Son peticiones que se nos han presentado por familias o hermanos que están enfermos: Gerardo y Ruth, Jocelyn Delgado, Evelyn Rodríguez, Kenneth Ruiz, Papo y su mamá Carmen. También nos piden oración por enfermedad. Sigue orando también por nuestro hermano Mundo, por la obra de Dios y su salud, que ha tenido una muy grande mejoría, gracias al Señor. Pero sigue orando por él, para que el Señor lo siga ayudando en esta recuperación en la cual él se encuentra. Y también por enfermedad nos piden que oremos por John Rangel y Miguel Trochi. Así que vamos a presentar estas peticiones al Señor en esta hora también. También se nos pide que oremos por enfermedad por Arnaldo Morales. Así que vamos a estar orando por estos hermanos. López Wendy, si puede orar al Señor por estas peticiones, para que el Señor sea así de acuerdo a su voluntad, obrando en estos hermanos. Recuerde que hacemos esta dinámica para que usted se lleve los nombres y también en su caso usted pueda continuar en oración por cada uno de los hermanos. Esto es parte de ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. También hay otras peticiones que queremos presentarlas, algunas peticiones personales por Papo, Alexandra, el hijo de nuestro hermano Walter, Wilberto, y también se nos pide que oremos por Del Malis, que tendrá un bebé por cesárea mañana. Así que esa la podemos unir a las peticiones por enfermedad. De igual forma, como acostumbramos a hacer los miércoles, vamos a tener nuestra oración por el gobierno, las autoridades, que el Señor siempre así nos manda hacerlo, y también nuestra oración misionera, que recuerde que este último mes
le hemos dedicado a estar orando por nuestros hermanos plantadores. Hoy tenemos uno de ellos, así que podemos orar precisamente por él aquí en vivo. Así que agradecemos a Dios por eso también. Hoy vamos a orar por nuestro hermano Rubén Rodríguez y la obra que se está haciendo allá en la comunidad de Bélgica, en Ponce. Así que siga orando por su iglesia, siga orando por el pastor Rubén, por su familia, para que el Señor así lo dirija, al igual que por nuestro hermano pastor Víctor y la obra de Yamara Díaz y el proyecto Send Relief, que ha sido de bendición para tantas familias y mucho trabajo que tienen. Así que siga orando por eso, porque a través de ese esfuerzo de Send Relief, muchas familias puedan conocer el Evangelio. Yo pedí a hermano Gago que haga esa oración, particularmente esa oración misionera de hoy, por nuestro hermano Rubén y por la obra aprovechando a nuestro hermano Víctor está aquí de Send Relief, que se está realizando en Puerto Rico. En cuanto a las peticiones personales, vamos también a orar por ellas. Yo le voy a pedir a Carmen si puede presentar esa oración. Y le voy a pedir a Jorma si puede orar por la autoridad que el Señor ha establecido y ha puesto. Así que, hermano, acompáñenme en este tiempo de oración. Los hermanos que nos están viendo a través de transmisión también, le pedimos que saque un tiempo en su hogar para que oren por estas peticiones. Hay una petición también que nos llegó para que usted siga orando por la familia González. Ellos tuvieron hace poco la pérdida de uno de sus miembros de su familia, así que tuvieron la partida de Ramón. Así que usted siga orando por ellos para que el Señor sea dando consuelo a esa familia. Así que, hermano, como siempre hacemos, acostumbramos los miércoles, invitamos en este tiempo que nos acompañe en esta oración que estaremos presentándole al Señor en esta hora. Oramos. Padre, gracias, Señor, nuevamente por el privilegio de estar juntos un día en la semana. Gracias por ese hermoso recordatorio del Evangelio. Señor, que nunca se nos olvide la obra tan grande que tú hiciste en la cruz. Que nunca se nos olvide que no había ninguna esperanza para nosotros a menos que tú intervinieras, Señor. Y gloria a Dios, gracias, Jesús, que tú hiciste una obra y nos salvaste, nos diste vida cuando estábamos muertos, como se nos recordó hoy. Señor, permite que podamos vivir nuestra vida a la luz de tu palabra, a la luz de ese hermoso Evangelio. En esta hora te agradecemos como iglesia, Señor, por cada petición que tú has contestado. Gracias porque sabemos que nos escuchan. Dice en tu palabra en el Salmo 11 que tus ojos y tus oídos están prestos, disponibles, Señor. Desde los cielos tú nos estás escuchando desde tu templo. Y hoy te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas. Y de acuerdo a tu voluntad y a tu tiempo, tú respondes nuestras oraciones y hoy estamos agradecidos. Gracias por una salvación tan grande y gracias por este tiempo que nos permite, a través de Cristo, ir delante de ti a presentar nuestras peticiones. Gracias, Jesús. En nombre te lo pedimos todo. Amén. Gracias, Jesús. Damos gracias, amado. Porque tu misericordia son nuevas cada día, Señor. Gracias por tu gracia, Salvador y Santificador. Nuestras vidas, Padre. Amantísimo Padre Celestial, tenemos delante de tu presencia, Señor. Porque te reconocemos, Señor, como el único Dios verdadero y como que tienes, Señor, todo el poder para ejercer, Señor, sanidad en los cuerpos de cada uno de tus hermanos, Señor. Esta noche se han presentado, Padre Santo. Le pedimos, Señor Dios, por Gerardo, por Evelyn Rodríguez, por Jocelyn Mercado, por Luis, por Pablo, Carmen, Mundo, John Rafael, Miguel Cruche, Arnaldo Morales, Lilian, por el Partido Oficial, Señor Dios. Padre Santo, tú conoces a cada uno de estos hermanos, amados. Te pedimos, Padre Santo, que sea tú, Señor, que acuerdas tu vida y a tu santo voluntad, Señor, obrando poderosamente, Señor, trayendo sanidad a tu vida, Señor Dios, para que, oh Señor, yo pueda recordar, Señor amado, que el día de mañana, Señor, que viene de testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en la vida de cada uno de ellos. Si hay alguno, Señor, que todavía no se ha reconocido con sus
Gracias te damos, Señor, por la obra que estás haciendo en cada uno de ellos, Señor amado. Y te lo pedimos en el bendito nombre de tu amado Jesucristo, que siempre sea la vida y Amén. Padre, que adoramos, exaltamos y bendecimos tu nombre. Una vez más en este día. Tú eres nuestro Dios, el único y verdadero Dios. Amén. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Y tu pueblo se honra en esta noche, en adorar, exaltar y bendecir tu nombre. Padre, que en esta hora te pedimos por esta obra misionera. Señores, que en todo el mundo, Dios, siervos, siervas, Dios mío, que tienen sirviendo en cada una de las naciones, Padre Santo, porque tu palabra será predicada en todo el mundo. Y aún por las dificultades, por las persecuciones, nada ni nadie podrá acallar a tu iglesia, Señor. Porque ya tu iglesia ha vencido. Porque las puertas del infierno no pueden prevalecer sobre ellos. En esta hora específicamente te pedimos, Dios mío, por nuestro país. Señor, por los pastores que tú tienes en cada una de las comunidades de los pueblos de esta isla. Estos pastores que trazan fielmente tu palabra, Dios. Oh Señor, te pedimos que tú seas con ellos, que tú les bendigas y que tú les guardes, que tú les proveas, Padre Santo, que tú les des la valentía y el denuedo para que prediquen tu palabra fielmente. Especialmente, mi Señor, tenemos dos pastores en esta noche. El hermano Víctor, el vecino, te pedimos que tú les guardes, que tú les cuides, Dios. Que tú le des sabiduría y que él pueda, Señor, seguir ministrando poderosamente en la iglesia donde está y en todo el pueblo de Paraguay, Padre Santo. Dios, que tus hermanos sean reconocidos, porque es una iglesia fiel, que predica tu palabra con la verdad. Igualmente te pido por el hermano Rubén, Señor, que tú le bendigas y que tú le guardes. Cuides a la familia, que la comunidad de Bélgica, Padre Santo, sea bendecida con el poder del Evangelio por mí y por la obra de esta congregación, Señor. Padre, que como iglesia podamos entender que tú eres el único Dios y la cabeza de la iglesia. Amén. Y que todos unánime, Dios mío, nos podamos unir a lo que ya tú estás haciendo en la vida de cada una de estas comunidades y pueblos a los cuales te sirven de tu hermano. Te adoramos y exaltamos una vez más. Y toda la gloria, Dios mío, es para ti. Amén. En el bendito nombre de tu amado Jesucristo. Padre Santo, continuamos delante de tu presencia, Señor. Dándote las gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta acá a tu casa, Señor, y escuchar palabras, Señor, edificantes. Sabemos que eres tú hablando, Señor, a través de estos pastores, Señor, de todo esto, Padre. Te damos las gracias por él. Bendice su vida, de su familia, Señor. Padre, ahora quiero presentarte, Señor, las peticiones personales, Señor. Te pido, Señor, por Papo, Señor, cuídalo, bendícelo, Señor. Y allí donde él tenga alguna situación, Señor, que tú tengas que intervenir, Padre, para que pueda seguir hacia adelante en la santificación, Señor, en lo que sea que esté pasando en su vida, Señor, sea tú trabajando en su vida, Padre Santo. Te lo presento, Señor, sabiendo que tú vas a obrar grandemente en aquella situación que él esté pasando y aquella otra de su familia que también sabemos que pueda estar pasando, Señor. Padre, te presentamos a Alexandra, al familiar de Walter, Señor, a Humberto, Padre Mari, Señor, Padre. Mira, Señor, Padre, que puesto esa semillita, ese bebé, Señor, en ella, Señor, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú teniendo el control, Señor. Que seas tú, Señor, que me esté operando en ese momento, Señor.
y que esa criatura, Señor, venga con bien, Padre, y pueda salir todo bien, Señor. Sabemos que tú obras de manera misteriosa, Señor, y que para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias te doy, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios soberano, un Dios que escucha, Señor, un Dios que está atento a la súplica de tu pueblo, Padre. Te presento también, Señor, a la familia González, Padre Santo, especialmente a la señora Rosa, Señor, la viuda, Padre. Yo te pido por fortaleza, Señor, porque tú pongas paz en medio de esa ansiedad que pueda estar sintiendo por la ausencia de su amado esposo, Señor. Igual que los demás familiares, Señor, hijos, nietos, que haya tenido familiares, ¿verdad? Cercanos, Señor, que seas tú trayendo consuelo y fortaleza a esa familia, Padre, y que ellos puedan recordar, Señor, que no están solos, que tú los cobijas, Señor, que pueden dar la fortaleza, te dan la paz y nos ayuda, Señor, a seguir hacia adelante. Sabemos que venimos a este mundo, ¿verdad? Y siempre el despegue físico, Padre, nos duele, Señor, porque nunca queremos dejar a nuestros seres amados, pero así tú lo has destinado, Señor, es tu voluntad. Y sabemos que ella es perfecta, Señor, es absoluta, Padre, y tú haces como quieres con quien quieres, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por ello y por todos los hermanos de la iglesia, Señor, que tengan alguna petición, Señor, sea de trabajo, sea de su matrimonio, sea cualquier situación que ellos tengan una dificultad, o dándote las gracias, Señor, por lo que has hecho, Padre. Te las presento, Señor, sabiendo que tú las has tomado, las conoces, Señor. Gracias te damos por tu amor, Señor, por tu gracia inmerecedora, Señor, que no tenemos nada que decir, Señor, solamente que irnos en humillación y darte toda la gloria y la honra a ti por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, porque nos traíste, Señor, de la muerte a la vida, Señor. Y eso es algo que todos los días, Señor, debemos agradecer, levantarnos y acostarnos agradeciendo, Señor, lo que tú hiciste con nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, y en el bendito nombre de tu amado Jesucristo, a ti hemos orado, Padre. Amén. Nuestro Padre, Señor, te damos gracias por nuevamente, Señor, estar con comunidad, disfrutando todavía libremente de tu palabra, Señor, disfrutando de tu cuerpo, Señor, disfrutando de una predicación que nos disfruta y nos siga y nos hace la mano. Esta vez, Señor, queremos ir a ti, Padre, reconociendo primero que si podemos echar la vida con su completa gracia, Señor, así como nos recordaba de Señor, gracias porque dejando nuestra pecado, hizo compasión a nosotros, misericordia, Padre, y fuiste nuestro pecado, Señor, que nada de no podía ser, Padre. Solo si te aprovecha esta oración, Señor, y te pido que, como pregunta y decimos, Padre, esta verdad no nos deje de sorprendernos, Señor, que podamos disciplinar a nuestro corazón, Señor, a todos los días, Señor, triunfantes, y por tu engañoso de Padre, desesperadamente, Señor, todos los días, Padre. Reconociendo esa verdad también, Señor, te pido, Padre, que los gobernantes de nuestro país, Señor, te necesitan, Padre, te necesitan, Señor, también ellos están muertos, Señor, en su virtud y pecado, Padre, su corazón no te gusta, Señor, no están conscientes de su condición, Padre, y nosotros, Señor, queremos extender la compasión y la gracia que tú has tenido con nosotros en el Padre, primero orando, Señor, reconociendo que así como tú fuiste el único, Señor, que pudo hacer un cambio en nosotros, Padre, de cambiar nuestra corazón de piedra a uno claro, Señor, así que lo puedas hacer, Señor. Reconocemos tu soberanía, Padre, reconocemos que haces como quieres, Señor, y cuando quieres, Padre, y sigue siendo bueno, Señor, sigue siendo bueno, Padre, te pedimos por escucharnos, reconocemos que cualquiera de tus peticiones, Señor, son porque tú las permites, Padre, pero que eso, Señor, también sea una razón para urgentemente, Señor, extender tu evangelio, Señor, que con celo podamos entender tu verdad hasta el último, Señor, y glorificarte, Señor, por la obra, Señor, y confiarte en que todo lo que haces, Señor, todo lo que permites que pase, Señor, obra para nosotros, para que no estuviese. Gracias por escucharnos atentamente, Señor, gracias porque podemos vivir, Señor, y refugiarnos en esta verdad. Gracias, Señor, en el nombre de hemos orado. Amén. Bendice, Padre, la ofrenda que será entregada esta noche, Señor, que sean para la edificación de tu reino aquí en la tierra, Padre. Gracias te damos por tu provisión, Señor.
También te pedimos, Señor, que nos lleves y nos guardes en el camino a nuestros hogares. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Señor lo bendiga. Nos vemos el domingo con la ayuda del Señor. Recuerden a las 10. El primer grupo a las 12. Tenemos el servicio. Este domingo continuamos con esta serie de Primera de Juan, a la cual le había puesto una pausa. Pues ya continuamos con la ayuda del Señor, el capítulo 12. Así que prepare su corazón para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Agradecemos nuevamente al pastor Rubén por la enseñanza y al pastor Víctor también por estar con nosotros, acompañarnos en la noche de hoy. Que el Señor lo bendiga, mi hermano.